Hablemos con libertad. Aquí. En Confianza con Amelia. Bienvenidos. Es jueves 22 de septiembre del año 2022. ¿Cómo estás? Muy bien, Ada, Amelia, querida, muchas ¿bien? gracias. Muy contenta de estar aquí de nueva cuenta con todos ustedes y sabiendo y recibiendo mensajitos de Ciudad de México que desafortunadamente en la madrugada hubo un temblor de nueva cuenta. Esperamos que todos estén bien y bueno, se han dado los reportes de que gracias a Dios todo está bajo control. Así es, sigue moviéndose la tierra, algo estará diciendo, pero todo en orden, todo bien y qué bueno que nos acompañen en este jueves. Y empezar aquí con el son de la loma estuvo padre, ¿no? Sí, aquí la bailadita, ya andábamos bailando. La verdad es que sí, hay que empezar con una buena actitud. Y la música es una maravilla, de verdad. Si ustedes andan con el ánimo bajo, pongan algo de música, canten, bailen, algo que les guste y cambia el modo en el que vamos a transitar el día de hoy. Muchísimas felicidades para todos los que tienen algo que festejar, algo importante. Si usted nació un día como hoy, que la pase muy, pero muy bien, que la disfrute muchísimo. Si se casó un día como hoy, si festeja algún aniversario, cualquiera que este sea, le deseamos que tenga un excelente día. Y el Santoral nos dice que hay que darle un fuerte abrazo a los Mauricios. Pues nada más y nada menos que nuestro gobernador se llama Mauricio, así es que desde aquí, señor gobernador, un abrazo con todo nuestro cariño, nuestros mejores deseos de que se la pasen muy, pero muy bien todos los Mauricios que conocemos, asimismo, que disfruten muchísimo de este 22 de septiembre. ¿Qué pasó un día como hoy? Ahora cuéntanos la efeméride. La efeméride del día de hoy, Amelia, bueno, para todos los que les gusta hacer ejercicio y caminar, efectivamente es un gran día. Para los que no y utilizan el automóvil, pongan mucha atención porque hoy es el Día Mundial Sin Auto. ¿Por qué sucedió esto y de dónde nace? Pues el Día Mundial Sin Auto es una celebración que se lleva a cabo en muchas ciudades del mundo, justamente para que los habitantes experimenten cómo sería la vida en comunidad si utilizáramos otros medios de transporte. Durante un día, las calles son tomadas por peatones, quienes se movilizan a pie, en bicicleta o transporte público para disfrutar de una ciudad más humana, con actividades a pie de calle, en mercados, intercambios culturales de diversa índole. La razón de proclamar un Día Mundial sin coche se centró principalmente en tomar conciencia del verdadero uso que se le debe dar a este medio de transporte, ya que generalmente las personas suelen desplazarse cómodamente en su coche, aún en distancias muy cortas, aumentando el tráfico, el caos y sobre todo la contaminación del aire. Recordemos que el uso indiscriminado de autos contribuye a la emisión de gases y partículas altamente nocivas generadas por los motores de combustión interna de los vehículos. Estos gases son el monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxidos nitrosos. Asimismo, incentiva el sedentarismo en las personas por no caminar para desplazarse. Por eso fue la iniciativa de crear este Día Mundial de sin vehículo. Nos permite también reconectarnos con nuestro cuerpo y con el entorno, y asimismo promueve las diversas alternativas de transporte, como lo mencionábamos, para podernos movilizar a pie, en bicicleta, en patines, en triciclo, en lo que ustedes gusten, pero al final del día es crear esa conciencia de que no nada más nos podemos movilizar en el automóvil. ¿Cuántas veces, y lo hemos visto a lo mejor a lo largo de nuestra vida, llegamos ciertos vecinos, nos vemos que, ay, buenos días, ya nos vamos, y salimos de casa y al ratito nos los encontramos en el súper, al ratito igual en la entrega de los niños en la escuela? Y por qué no mejor fomentar el hacer este mismo trayecto, este mismo traslado con un solo vehículo, o buscar la manera de evitar la contaminación. Un día sin auto, ¿lo podremos lograr? Yo creo que sí, Amelia. Nada más un día. Con un día tenemos, y a veces me quedé pensando cuántas veces vamos a 2 cuadras. Sí. Y hay quien saca el auto para 2 cuadras, que dices, bueno, hasta de ejercicio nos sirve. Y la verdad es el ahorro de gasolina, el ahorro de contaminación, el ayudar, el sentir que estoy colaborando de alguna manera con la contaminación que tenemos ya en Querétaro y desde luego en todo el planeta. Así es que no nos viene mal hoy dejar el auto un día, una tarde, unas horas, lo que usted pueda, sin utilizarlo. Esto yo creo que nos vendría muy bien
a nivel planeta. Y déjenme decirles que hoy tenemos un programa interesante. Atención, papás, si ustedes tienen niños pequeñitos, vamos a hablar con una terapeuta del lenguaje, cómo es el proceso, el aprendizaje de leer y escribir. Me parece que es algo muy interesante porque hay quien se preocupa demasiado, hay quien quiere que a los 3 años estén leyendo los niños. Bueno, vamos a ver cuál es este proceso. También Alberto Vázquez va a estar con nosotros, Alberto Vázquez, el psicólogo, que también se parece a Alberto Vázquez, el cantante, porque bueno, pues así es la vida, y él nos va a platicar de mayéutica socrática, de qué se trata esto. Del Mercadito Rosa también nos van a acompañar del Gómez Morín, y tenemos psiquiatra también invitado al programa. Vamos a hablar de la bipolaridad en las personas. ¿Qué es que de repente decimos, ay, no seas bipolar o fulanito es bipolar? Realmente utilizamos el término con muy poca profundidad y me parece que es algo... Exactamente. ¿Qué es el problema de la personalidad bipolar? Es un problema psiquiátrico, es un problema neurológico. Vamos a ver de qué se trata. Así es que buen programa tenemos. Y lengua de señas. Y el lenguaje de señas también nos van a acompañar para... Pues en esto que es la inclusión que estamos hablando tanto y que se habla tanto en el mundo, cómo incluir a los sordos, porque así se les llama, nada de que es que oye poquito, el que no oye se llama sordo. No. Sí, no, por favor, aprendamos a decirle las cosas por su nombre, no les duele a los sordos. Y miren que conozco una familia de sordos y me dicen, por favor, no me digan sordito. Es como, ay, pobrecito, soy sordo porque esa es mi discapacidad, como alguien más puede tener, o como todos tenemos alguna discapacidad. Recuerdo alguna vez que le mencionaba a alguien que tenía una discapacidad física, y él me decía, tu discapacidad es que tienes muy mala memoria. Me encantó, porque nunca se me va a olvidar. Le dije, sí, esa es mi discapacidad. Claro, cada quien tenemos algo, de un pie de qué coger. Y si le rascamos tantito lo vamos a encontrar, así es que no hablemos en diminutivo a las personas que tienen o tenemos alguna discapacidad. Soy desmemoriada, punto final. No nací con memoria, no nací con orientación, la brújula se quedó en el cunero. Vamos pues con la frase del día de hoy, porque muchas veces pensamos que qué mala suerte tenemos que no nos funcionan las cosas y entonces encontramos excusas. Este es un proverbio árabe que a mí en lo personal me gusta mucho y que dice así: quien quiere hacer algo encuentra un medio. O sea, encuentra la manera de hacer lo que quiera hacer. Quien no quiere hacer algo, encuentra una excusa. No es que yo no puedo, es que a mí no se me da, es que en la familia nunca hemos podido hacer tal cosa, es que la culpa es de mis papás, lo que quieran. Si no lo quieren hacer, siempre van a encontrar una excusa. El que quiere hacer algo va a encontrar el medio, va a encontrar la forma, va a encontrar cómo carambas le hacemos, pero logramos lo que nos proponemos. Desde luego con los pies en la tierra, ¿no? Porque a veces soñamos no es que como los niños chiquitos, que yo voy a ser astronauta. Bueno, también puede ser astronauta, pero a veces sí soñamos un poco desproporcionadamente. Pero teniendo los pies en la tierra, si alguien ya lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y si alguien no lo ha hecho, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Vamos a empezar con esto de la terapia del lenguaje. ¿Cuál es el proceso para que los niños aprendan a leer y escribir? Esta es nuestra primera entrevista. Comenzamos. Me da muchísimo gusto que Michelle Rodríguez esté con nosotros esta mañana. Ella es terapeuta del lenguaje. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Ustedes? Qué bueno. Muy bien, muy también. contenta, sobre todo de aprender cómo ayudar a que nuestros hijos aprendan. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros presentes como padres? Sí, mira, justo el tema que quise escoger para platicar hoy es los prerequisitos de aprendizaje. Estas habilidades necesarias para poder adquirir la lectura y la escritura de manera mucho más fluida, más natural. Prerequisitos, o sea, Así es. O sea, desde con casa calma. podemos ayudar. Sí, desde casa. Y lo ideal es que cuando el chiquito pasa a primaria, ¿no? Que digamos 6, 7 años de edad, todas estas habilidades que son como la base ya estén listas. Ok. Las bases y estas habilidades son, bueno, muy amplias y la mayoría se pueden desarrollar por el juego desde que son chiquititos, ¿no? Desde casa. Entonces, una habilidad muy, muy importante es el lenguaje. Entonces, tenemos que tener el lenguaje adquirido al 100%, 90 y tanto %, sí, porque realmente el lenguaje es nuestra base de comunicación. Y aparte, si nos ponemos a pensar, el lenguaje simplemente se traslada a otro contexto, ¿no? A la escritura. Pero si hablamos súper bien, entendemos súper bien, lo vamos a poder transmitir al lenguaje escrito.
Ok, ¿y eso en casa cómo poder ayudar? ¿El lenguaje? Ajá. Sí, bueno, vamos a necesitar estimular ambas áreas, tanto el receptivo, verificar que está entendiendo todo lo que estamos diciendo, proponerles actividades que enriquezan su vocabulario, estar al tanto sobre la articulación. Necesitamos que la articulación esté adquirida al 100% ya cuando pasen a primaria. ¿Y cómo podemos ayudar? Bueno, dándoles actividades que justo los preparen para esto, ¿no? O sea, hablarles con un lenguaje claro, darles opciones para que ellos puedan comunicar, cuando hay algún error de articulación, corregir, estar siempre presentes en el juego, en la dinámica, para que ellos vayan adquiriendo el proceso del lenguaje, ¿no? Que es muy, muy amplio. Que a veces sucede que nos parece muy curioso a los adultos como dicen, quiero lete, no quiero leche, ¿no? Entonces nos parece chistoso y al rato Claro. todos los adultos acabamos hablando como habla el niño de 2 o 3 años. Entonces creo que aquí es importante, si bien no estar corrigiendo y corrigiendo, que tú como papá o como educador, el que esté en casa, puedas decir las palabras correctas. Sí, exactamente. O sea, modelarle correctamente las frases, motivarlo cuando lo diga bien, enfatizar ese sonido que tal vez le esté costando un poquito de trabajo, pero sí es importante que cuando ya van a aprender a leer y escribir, tengamos como toda la parte del lenguaje cubierta, ¿no? Ok. Porque si no podemos empezar a trasladar problemas a la lectoescritura. Claro. Así como dicen lete, pueden empezar a escribir lete. Y entonces es como una montaña de nieve que va creciendo si ese problema de habla, específicamente en articulación, no se corrige o no se trata en O sea, el niño un tiene que hablar momento bien apertado. para que aprenda a leer y A escribir escribir. bien. Exactamente. Ok. Entonces el lenguaje es una base muy importante que tiene que ya estar cubierta. Otra habilidad también súper importante es todo el tema de motricidad. Principalmente en la etapa de preescolar hay que enfocarnos en la motricidad fina, ¿no? Recortar, rasgar, insertar cuentas, o sea, todo lo que implique un movimiento fino en nuestras manos y en nuestros dedos también nos va a ayudar al proceso de escritura. Entonces a veces pues parece como muy sencillo, ¿no? De, ay, pues nada más están jugando o nada más están Claro. recortando, ¿no? Pero todas estas habilidades que están adquiriendo les van a ayudar al proceso de lectura y de escritura. Ahora, al ¿cómo futuro. poder detectar algún problema o alguna situación para trabajar en casa y que podamos ayudar a que tengan ellos un mejor aprendizaje? Hace rato comentabas algo de la articulación. ¿Cómo poder detectar si nuestros hijos tienen alguna deficiencia ahí? Sí, bueno, lo primero es, si en caso de que se haya una sospecha, asistir con un especialista para que realice una valoración. Esta valoración nos puede determinar si está dentro de su rango de edad, si hay algunas áreas de oportunidad y cómo puede intervenir. En dado caso de que a los 5 o 6 años todavía haya errores de articulación, es sí o sí una terapia del lenguaje. Porque a esta edad, como les decía, ya es importante que esté adquirido, todo el tema Y del cuando lenguaje. hablas de articulación, hablamos de la tempomandibular. La articulación, sí, la articulación temporal. No, me refiero a la pronunciación. A que articulen bien. Exactamente, Ok. a que articule bien. Entonces tiene que estar articulando bien Ajá. todos los sonidos ya para poder leer y escribir y que sea como mucho más fluida. A los 6 años ya tiene que decir todos, incluso la R, que es el más difícil. Ok. Ujú. Y de ahí ya una vez iniciando el proceso de aprendizaje en la escuela, vamos de la mano, pues escuela, casa y el propio niño. ¿Qué actividades ya dando ese pasito se recomiendan? De lectura y de escritura Sí. es súper importante que haya interés y motivación. Entonces muchas veces al principio muchos juegos, que sea como un proceso divertido, que les guste, que les interese. Otra sugerencia es volver las actividades lo más integrales posibles. O sea, no nada más con lápiz y papel, ¿no? Ya. Sino estar hablando de cómo suenan las letras, cómo las vamos a escribir, cuál es la dirección de las letras, para qué sirve la lectura y la escritura. Entonces, como que realmente sea un proceso mucho más ameno, mucho Sí. más contento para ellos, para que entiendan la funcionalidad. Oye, Mich, tengo una duda, porque a la hora de que empiezan los niños a leer, normalmente se les va enseñando las letras como suenan, no como se le diría. Me refiero, por ejemplo, la letra R, pues no le dices R, le dices R.
sí realmente ese es el mejor método, porque también recuerdo en otras ocasiones o en generaciones pasadas que era como R, S, L y después vino como el cambio a mejor el sonido de cada letra. ¿Qué es lo mejor o lo más conveniente? Sí, bueno, la metodología que se siga va a depender justo de la escuela y la forma, el método que le estén enseñando. Pero sí se ha mostrado que es más útil conocer los sonidos de las letras, de las grafías, para después poder manipularlos. Claro. O sea, si yo sé que esta letra que se llama S suena S, voy a poder juntarla con una I y entonces dice sí, ¿no? Exacto. Que tenga todo un significado, porque a veces podemos conocer muchísimo los nombres de las letras, pero realmente no lo están aplicando. Justo. ¿No? Entonces, eso también es súper importante. Pero, digamos, lo ideal es mantenernos el modelo que esté siguiendo la escuela, pero siempre aplicándola a una funcionalidad, o sea, algo que les interese y que entiendan, ¿no? Porque si esta letra que se llama S suena S, y si la junto con otra, ya formamos una palabra que ya tiene un significado. Claro. Claro. Claro, y los mismos niños se van motivando, ¿no? Cuando ven que ya saben cómo suena una letra o qué letra es, porque también a la par les enseñan el abecedario. También cómo suenan, pero a la par el abecedario. Entonces van en la calle y van diciendo, y tú puedes como papá decir, a ver, vamos a ver cuántas A encuentras. Entonces, pues la encuentran, la dicen y eso es muy motivante para ellos. Sí. Justo, muy motivante y es lo que decíamos, ¿no? Cuando hay interés y motivación es el primer paso para poder aprender cualquier cosa. Sí, también siempre les gusta mucho encontrar la letra de su nombre, ¿no? Sí, que siempre es de lo primero que aprenden y ¡ay, esta es mi letra! ¿no? Sí. O sea, van poco a poco asociando estos símbolos y les dan un significado, que eso es lo más importante. Y bueno, también otra habilidad que hablábamos como necesaria para el proceso de lectura y escritura es toda esta parte de habilidades cognitivas o de pensamiento, relacionado a atención y memoria. Entonces también el hecho de que recuerden que esa letra que se les enseñó es la misma que están viendo, pues son procesos de memoria, ¿no? Claro. Que podemos hacerlo mediante juegos. Desde el juego de Memorama hasta dime... La lotería. Lotería. Claro. Exacto. Que van Entonces, leyendo. Justo. No estás viendo letras tal cual, pero estamos trabajando con estas habilidades que le van a servir a futuro. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, la lectura inicial es simplemente el reconocimiento de las letras juntas para dar palabras, o ya empiezan a tener un poco de conocimiento, de conciencia de lo que están leyendo, el contenido de su lectura. Sí, bueno, va a depender, como te decía, del método que esté siguiendo la escuela, pero mi recomendación es que siempre tenga un significado, ¿no? O sea, que no nada más estén aprendiendo las letras por aprenderlas, ¿no? Que siempre entiendan, bueno, si yo junto esta palabra, entonces ya es mi nombre, ¿no? O sea, si junto esta combinación de letras, ya significa mi nombre. Exacto. Y ya voy a empezar a ponerle en mis dibujos y ya voy a poder asociar cómo me dicen, cómo me llaman o cómo me gustaría escribir a todas mis cosas, ¿no? Desde encontrar la funcionalidad de lo que están haciendo. Entonces sí, empiezan de menos a más, poco a poquito, van entendiendo, pero siempre es importante que verifiquemos la comprensión, o sea, que realmente estén entendiendo lo que están leyendo, porque a veces pasa que en adultos, ¿no? Incluso vemos que, bueno, leen muy bonito, muy rápido, muy fluido. Y no entendieron nada. ¿no? Y los vemos a cualquier nivel, ¿no? Exacto, Sí, a Dices, cualquier nivel. Un adulto o alguien con un cargo público que dices, pues no está entendiendo lo que está leyendo. O leen mal. Y esto es pues en los primeros años del aprendizaje de la lectoescritura. Un adulto que ya no aprendió muy bien, que digamos, a leer y escribir, bueno, escribir se supone que sí, puede tener corrección o con el lenguaje mismo. Sí, sí se puede. De hecho, hay intervención también con adultos porque tal vez sufrieron algún accidente o no les arreglaron el frenillo. Exacto, o van arrastrando como este tipo de problemas. Sí, sí son tratables, sin embargo, los resultados son mucho más lentos. Claro. ¿No? Lo principal y la infancia temprana, ¿no? De los 0 a los 6 años es súper importante porque es cuando mayor plasticidad cerebral tienen. Entonces aprenden rapidísimo y avanzan rapidísimo. En adultos es un poco más complicado, pero sí se puede dar tratamiento. Claro. La edad idónea para leer y escribir, ¿cuál sería? Porque también es como tema polémico, ¿verdad? Sí, justo, es tema polémico, porque a veces va a depender también en el país en el que estemos, la escuela en la que estemos, porque cada vez lo quieren adelantar más, ¿no? Entre más chiquitos lean mejor, que aprenden a leer a los 4 años, a los 5 años, pero realmente... Pero Mitch, ¿cuál es la prisa? Exacto.
¿Cuál es la prisa, Estamos no? forzando probablemente algo de que naturalmente no sería en esa edad y podemos estar, no sé, complicando un poco su desarrollo o no. Sí, justamente. O sea, entonces empezamos a acelerar todas estas aprendizajes formales sin haber cubierto la base. Estas habilidades que les decía que son súper importantes para antes. Entonces, lo ideal sería como a los 6, 7 años que empiece un proceso de lectura y de escritura. No adelantarnos a lo que, o sea, forzarlos, porque o no les gusta o empezamos como a tener huequitos de aprendizaje. Claro, todo Entonces, lleva su ritmo, su tiempo, Por su algo, etapa. hay una pues, madurez, claro. Exacto, una madurez. Y además después hay una versión a este tema, ¿por qué nadie lee? Porque a lo mejor se lo ponen como castigo al niño. Entonces y hay papás, vuelvo a esto, que se sienten como muy orgullosos de mi niño de 3 años ya hace y el de 4 ya suma y resta. Pobres niños, ¿no? Ahora, sé que hay niños que hablan 2 o 3 idiomas a los 6 años, dices, qué maravilla, pero en México, en nuestro país, en nuestro Querétaro, me parece que es a los 6 años como el promedio de iniciar esto, 5, 6, 7 años. Sí, bueno, empiezan las escuelas ya a presentarles algunas letras, pero sí, lo ideal es enfocarnos en estas habilidades y a los 6, 7 años, cuando ya hay cierta madurez, poder iniciar estos procesos formales, ¿no? De lectura y de escritura. Claro, leerles a los niños cuentos desde chiquitos. Siempre, ¿sirve? desde Sí. chiquititos, leerles a los niños es muy bueno, tanto para lenguaje, también como para incitarlos a este interés de la lectura y de la escritura. Pero sí, los cuentos son una maravilla y se pueden hacer desde chiquititos. Ok. Y si tienen algún problema, pues hay terapeutas de lenguaje, justamente como tú, que busquen ayuda. Así es, somos terapeutas de lenguaje y de aprendizaje, entonces también podemos apoyar a todo este proceso de la adquisición de la lectura y de la escritura. También hay profesionales que se van poco a poco capacitando en cada área, ¿no? Pero sí, tratamos con problemas de atención, déficit de atención, discapacidad intelectual, retraso de lenguaje, todo, ¿no? Entonces sí, mis recomendaciones siempre asistan con un especialista. Y mientras más temprana edad, es mejor. Intervención temprana siempre Claro. es mejor. ¿En dónde te encontramos, Michelle? Bueno, mi nombre es Michelle Rodríguez, me pueden encontrar en un correo electrónico uniremx@gmail.com, igual en redes sociales. ¿Unir? Unire, Unire. con MX. MX, perfecto. Facebook e Instagram. Muy Perfecto. bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Michelle. Mayéutica socrática, hagan memoria, en algún momento lo estudiamos, en algún lugar de nuestra memoria debe de estar por ahí instalado, pero si no se acuerda, no se preocupe. Nos va a platicar de esto Alberto Vázquez. ¿Cómo estás? Qué Hola, gusto Amelia, buen día. tenerte aquí, Hola, Alberto, buen haciendo- día. ¿Cómo estás, Buen día. Alberto? haciendo Bienvenido. cuentas y recuento de los años. Sí, Cómo han sí, pasado los años, dijo muchos Gloria años. Estefan, muchos años. Pero Y desde bien. Sócrates más. Ah, no, bien. Oye, felicidades, abuelo. Ahora que gracias, sí, Muchas ya, felicidades, gracias, una gracias. bendición más Sí, en la otra familia. más, otra Qué más, no, gracias. Felicidades. Cuéntanos, ahora sí, ¿qué dijo Sócrates con esto de las preguntas? Era como preguntón, ¿verdad? El asunto. Bueno, si Sócrates presenta el proyecto y la técnica de mayéutica, pero él no la, digamos, no la difunde. Quien la difunde es su discípulo Platón. Y entonces habla acerca de las preguntas poderosas, preguntas que finalmente nos llevan a un punto para encontrar respuestas dentro de nosotros mismos, nuestras propias respuestas. Es decir, la mayéutica, la palabra mayéutica viene de un, digamos, derivado de la persona que da a luz. Y entonces su mamá de Sócrates era partera. Y entonces era la mayéutica. Y entonces él utiliza esa misma palabra para dar a luz al conocimiento, a la sabiduría. Ok. ¿Viste? Y entonces esa sabiduría que todos tenemos se llama mayéutica. Pero todo principia con una pregunta. ¿Quiénes somos? Y entonces de repente nos preguntamos, ¿quiénes somos? Bueno, pues ¿quién soy? Pues soy Alberto, ¿pero quién eres? Y entonces llegamos a una parte retórica donde empieza la pregunta poderosa. Y llega un momento donde te quedas Ya te bloqueas. preguntándote, Ajá, te ¿no? frenas. Sin respuestas. Y entonces viene una parte donde Sócrates dice que todos los seres humanos tenemos, que es un conocimiento universal o una sabiduría universal. Y esta sabiduría universal él le llama nous. Y llegar al nous es como llegar al conocimiento interno de cada uno.
Cuando llegas a ese conocimiento, llegas justamente a tu propia respuesta. Entonces yo creo que todas las técnicas, vamos a llamarlas psicológicas o de educación, debieran de llegar a ese punto, incluso como entrevistadores. Cómo aprender a manejar las preguntas, esas preguntas poderosas que nos hacen llegar al punto donde nos cuestionamos nosotros mismos quiénes somos, o qué es lo que nos pasa, o por qué nos enfermamos, o por qué tenemos lo que tenemos, o por qué vivimos como vivimos. ¿Todo tiene que ver y va relacionado con la esencia humana? Todo va relacionado con la esencia humana y va relacionado con la forma de vivir. Ok. Entonces, depende de cómo vives, es también tus propias respuestas, porque se supone que nosotros ya traemos un aprendizaje desde antes. Y ese aprendizaje lo tenemos que reforzar con nuestras propias preguntas. Ya no es el psicólogo el que te tiene que dar la respuesta, ya no es el maestro el que te tiene que dar la respuesta, Claro. ya no es la universidad quien te enseña, sino eres tú mismo. Eres tú mismo a través de tu propio conocimiento. Es decir, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Cuando llegas a la sabiduría, entonces tienes las respuestas. Entonces, aprender a hacer buenas respuestas, buenas preguntas, hace que las respuestas sean poderosas para ti. No para otra persona, sino para ti mismo. Y el chiste es ese, entrar en un proceso donde te echas un clavado a ti mismo y renaces. Ahora sí que es cierto, es un renacimiento. Se logra, porque se oye muy padre, pero se logra llegar a este conocimiento, a aflorar la sabiduría. No con todas las personas. Sí. Porque obviamente tienes que estar abierto a esa respuesta que tú tienes, pero que no te la sabes. ¿Te preparas entonces? Sí, te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Hay una preparación donde dejas de bloquearte, porque nosotros nos vamos bloqueando, ¿no? Sí, sí, sí. Inconscientemente, llegamos a un punto donde, ya soy Alberto y soy psicólogo y soy esto y soy el otro, pero ya me bloqueo. ¿Y quién más? ¿Quién más eres? Pues ya dije todo. Claro. Ya dije mi edad, ya dije, ¿no? Ajá, ya me Pero presenté. esa es tu mente la que está respondiendo. Y la verdadera respuesta está más atrás todavía, en el nous, en la sabiduría. Y entonces cuando haces esa pregunta importante o poderosa, entonces ya te das cuenta que verdaderamente hay otra cosa detrás de eso. Ahora, esa pregunta no es la misma para todos, ¿o sí? No es la misma para todos, porque no todos estamos buscando lo mismo. O sea, tú te harás tus preguntas hasta que llegues al Haz nous tus propias y yo me haré las respuestas. mías. Exacto. Sí, por ejemplo, no sé, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es lo que tocamos Tangible. o lo que sí creemos que es un rollo tangible, cuando en realidad, así que la realidad es la idea de las cosas, porque lo tangible se pierde, se va, se muere, se termina. En Y va 500 mucho años, más allá de lo aparente. sí, en 500 años Aparentemente. esto que está aquí probablemente ya no exista, ¿sí? Pero una idea de un estudio, sí, y en 500 años o 1000 o más. Sí, claro. Entonces, ¿qué es más real? ¿Una idea o un sillón? Pero la realidad entonces estaremos hablando que debe de trascender. Trasciende, Ok. exacto, esa es la sabiduría, lo que trasciende, Ya. lo que permanece. Lo que no permanece, lo que es efímero, pues es efímero, no permanece, no es real. Pero existe. Existe, Sí. pero no es real. Ajá. Una No cosa trasciende. es la realidad y otra cosa es O que sea, la existencia. O sea, en algún momento o la planta tangible. se va a morir, en algún Sí, sí. momento la mesa se va a romper. Sí, qué sí, sé y yo, ya no nosotros. existe. Pero a lo mejor este video dentro de 500 años lo vuelven a ver. ¿Viste? Y entonces la idea sí se queda. Y eso es lo que permanece. La idea de una mesa, la idea de un sillón, la idea de una cámara, la idea de una escalera, no sé, Ahora, estas preguntas se las han hecho los grandes filósofos a lo largo de la a historia. lo largo de la historia. Yo no sé qué tantos han llegado al nous, se llama, Ajá. al conocimiento, a esa sabiduría de cada uno. Pero yo pude haber llegado al nous hace 30 años y ahorita yo soy otra persona. Sí. ¿Tengo otro nous? ¿Hay otra manera de llegar Sí. a esa esencia mía? La esencia es la misma, Sí. pero las respuestas son diferentes. Son diferentes. Porque la búsqueda ahora sí que de la sabiduría o del conocimiento tiene que ver con algo que buscas. ¿Qué buscas? ¿Qué respuesta estás Pero buscando? lo que yo buscaba ¿Qué o lo que objetivo? buscábamos hace Ujú. 20 años no es lo mismo que No lo es que lo buscas mismo. hoy. Sí, o sea,
probablemente hace 20 años fuiste mi paciente y entonces en ese momento estabas con situaciones de pareja o y eso era lo que andabas buscando. Y ahora no, ahora estás buscando otras situaciones y entonces las preguntas son diferentes. Sin embargo, la fuente es la misma, de donde emanan las respuestas, eres tú. Y entonces el psicólogo, el buen psicólogo, debiera de tener esta herramienta para poder realmente inducir al paciente a su propia respuesta. No que yo le diga cómo. Claro. Sí, porque te digo, a ver, dame una lista de preguntas, pues no tiene chiste, porque tus Exacto. preguntas no son Exacto. las que yo Y necesito. son abiertas. En cambio, si son personales, ya yo busco, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sigo viviendo esto relación tras relación? ¿O por qué mi trabajo me dura tantos años o tanto tiempo? ¿O por qué termino una relación de familiar con tal persona y vuelvo a pasar otra vez lo mismo con mi mamá? O con, ¿viste? Y entonces son preguntas personales, donde entonces la idea es, yo te escucho, pero te hago una pregunta. Esta pregunta, ¿cómo es que? ¿O para qué te sirve esto? Y entonces ya la gente... Te pones a reflexionar. Y exactamente, la idea es reflexionar. Personas que cambian de trabajo cada 3 meses. ¿Por qué? ¿O para qué le sirve eso? Sí. ¿Qué es lo que está ¿O tratando? qué están haciendo para...? ¿Qué está buscando? ¿Por qué está en esa búsqueda? ¿Tienes algún taller? Déjame anotar. ¿A qué hora es el taller? Sí, ¿tienes algún Sí, próximamente voy a tener un taller. taller? Porque está muy interesante esto. O sea, Está interesante en el sentido de que la gente, cualquier persona, puede tener acceso a eso. Y también para los profesionistas, ¿no? Porque eso ayuda a tener una amplitud de conocimiento que no se lo das en una universidad o que no se lo aportas en un libro o que no lo aprendes de una, digamos, de una técnica psicológica, sino lo aprendes a través de tu propia pregunta, de tu propia respuesta. Es echarse un clavado ahora sí, dentro de uno mismo y entrar en esa parte de la conciencia. Y acuérdate que hablamos que la conciencia es hacer las cosas, no es saber las cosas, porque eso es conocimiento. Y conciencia es hacer, es acción. Entonces tengo que hacer las cosas. Claro. Y el conocimiento se aprende en una escuela o en una universidad, pero esta sabiduría, que se supone que ya la traemos, hay que sacarla y ejecutar las cosas. Y ejecutarla, porque ahora que ya lo sabes, te comprometes realmente a hacerlo. Si alguien decía, yo prefería antes que vivir no en la sabía, ignorancia, vivir en la ignorancia. No sabía, entonces ya no pasaba nada. Mucha gente que y hace hay eso. mucha gente que dice eso y hay mucha gente que no quisiera este método de mayéutica socrática porque prefieren no preguntarse. Sí. El confrontarnos cómodo, a nosotros claro. mismos es muy fuerte. Muy fuerte. Es como más cómodo, ay, mira, yo no sé ni por qué vine, ni por qué nací y dónde nací, ni sé quién soy. Yo fluyo y a ver a dónde llego. O que el otro me dé la respuesta. Dijo la canción, sí. Y entonces en esa búsqueda real de nosotros mismos, tenemos que echarnos un clavado dentro de nosotros mismos y saber qué pasa, a qué voy, a dónde voy. Ahora sí que con las preguntas retóricas, ¿no? Exacto. ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? Si buscamos esas preguntas poderosas dentro de nosotros mismos, seguramente tendremos respuestas poderosas que nos harán cambiar nuestra forma de vivir. O sea, nos conviene hacernos. Nos conviene, claro, por supuesto que nos conviene. Voy a Pues vivir nos da mejor. un buen sentido a la vida. Sí, porque ya podemos dirigir hacia dónde vamos. Sin embargo, sin saber hacia dónde vamos, prácticamente nacemos amnésicos, ahora que hablábamos de mi nieta. Pues sí, la gente nace amnésica, porque justamente en el proceso de la gestación, ahí el líquido amniótico te lleva a eso, a no recordar lo que en algún momento ya sabes o a qué veniste a este mundo, parte de tu plan. Y tienes que ir estudiándole a la asunto. Y tienes que ir conociéndole y investigando buscando, y investigando y sabiendo a ver de dónde viene esa información. ¿Puedes ayudar a alguien a encontrar esas respuestas en ellos? Me voy ahorita como mamá. Quiero apoyar a mi hijo y quiero ayudar a mis hijos o a mi esposo, o yo qué sé. ¿Hay alguna manera también de...? Sí, no, y no solamente las broncas emocionales, sino incluso las enfermedades. ¿Por qué tienes esa enfermedad? Claro. O sea, ¿por qué elegiste morirte de cáncer o por qué elegiste morirte de...? ¿Tú crees que sea una elección? Claro. Sí. Sí, necesariamente tiene que ser una elección. Y tiene que ser, porque es una forma de aprender de eso. Si no lo aprendemos de eso, entonces ¿de dónde lo aprendemos? ¿O de dónde viene? Y no puede ser
me contagié. Me morí de COVID porque me contagié y tenía bajas las defensas. Pero ¿Y por qué tenías finalmente, bajas las ¿por qué? defensas? Yo Exacto. lo elegí. O sea, ¿tú sí crees que Sí, sea una sí, elección? sí, sí, es una elección, Porque eso totalmente. es Es algo una muy elección, fuerte. claro. Para quien esté ahorita en Claro. una enfermedad terminal, te va a decir, oye, espérame, Claro, ¿tú crees claro. que yo quería sufrir Hay esto algo que estoy detrás de sufriendo? todo esto, hay algo ¿Tiene detrás de un todo porqué? eso. Sí, sí, hay un switch de nosotros, Sí. dentro de nosotros mismos, donde le bajamos el switch y decimos, ya no vas, ya hasta ahí llegué. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar, claro. Y han habido Tengo- testimonios que tengo- con ese cambio de switch Sí, logran salir adelante. Tengo pacientes, tengo una amiga que es psicóloga, que es la directora de la carrera de psicología en Morelia, en una universidad, que ella, toda su familia de mujeres han muerto de cáncer. Y ella presentó cáncer. Le dice, yo no me quiero morir de cáncer. Claro. Y claro, le dio una embolia. Le dio una embolia, pero a partir de esa embolia, el cáncer se le acabó. Ya no presentó células cancerígenas. Entonces, ¿qué hizo? Modificó. Al momento que tomó conciencia de eso, modificó. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta. Es todo un Es todo un caso. tema, todo un Es rollo. todo un Y tema. a debatir entran porque las creencias. exactamente Claro. a eso iba. Hay quienes creen en ello y quienes no, y al contrario. Claro, y la idea es aquí probar. Entonces yo los invito a que lo prueben. Sí. Sí se me antoja una mesa redonda porque va a haber quien diga, no es cierto. Pues Claro. yo estoy en el equipo de Alberto, Claro. Tú estás en el de totalmente en el Alberto. equipo de Alberto. Claro, claro. Lo eliges, claro, lo lo decides. podemos hacer. Incluso podemos invitar a médicos, a psiquiatras, Está padre. para que el tema Sí. realmente se manifieste y lo pongamos en juicio, ¿no? A ver qué tal. ¿En dónde te encontramos? ¿Cuándo es el curso este de La CIEL? próxima semana, el Ya. 22. 22. No, espera, perdón. Hoy es perdón. 22, Perdón, ubícate perdón, en la del Dije, a ver, 26. entonces, ¿a qué hora hay que llegar hoy? El 26. No tengo bien Lunes. el Ok, dato, que pero que me llamen. entren o que Bueno. te hablen. Que me llamen, mi teléfono es 442-330-3235. 330-3235. Ahí está, Está fácil. facilito. ¿Página? Página Alberto Vázquez. Alberto Vázquez. Álvarez en Facebook y ya. Y ya. Muchas gracias. Muy bien, Alberto. Gracias. Alberto, Y ya, gracias. Gracias a gracias. ustedes. Buen tema el día de hoy para meditar. Pues corrí, volé y me aceleré y ya estamos de este lado para poder platicar con nuestro invitado que viene de parte del Mercadito Rosa. Va a formar parte en el Gómez Morín para todos los que estamos aquí en Querétaro y te agradezco muchísimo que nos visites. Emanuel Contreras, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio, gracias por darnos esta oportunidad de dar a conocer esta convocatoria. Al contrario, gracias a ti. Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata esto del Mercadito Rosa? Pues mira, este mercadito es un mercado dirigido únicamente para mujeres, especialmente para mujeres. Nace de una propuesta en la cual se tiene una convocatoria de aproximadamente 260 mujeres emprendedoras, en las cuales hemos venido haciendo edición tras edición y estamos por cerrar este 1 de octubre la 4ª edición. Ok. Esta 4ª edición, pues vamos a tener en la representatividad 70 emprendedoras que tienen diferentes productos locales. Así que estamos rescatando todo el talento local que tienen las mujeres y aparte les estamos apoyando con asesorías y algunos otros temas como van a ser consultas médicas, consultas dentales. La idea es cerrar esa convocatoria pues con un gran éxito. La intención es buscar vincular a todo el talento local que tienen y bueno, una de las estrategias que tiene principalmente el gobierno es la reactivación económica Claro. y sobre todo el empoderamiento hacia las mujeres. Nosotros creemos que esta iniciativa a través del Centro Educativo y Cultural nace como un espacio seguro, un espacio gratuito en donde no se les cobra absolutamente nada a las emprendedoras, al contrario, la intención es que den a conocer todos sus productos y bueno, les brindemos este espacio que tanto necesitan, un espacio óptimo para que puedan brindar pues sus productos a los demás y también puedan tener un beneficio económico. Exactamente, y ahorita lo mencionas bien, cuántas mujeres de repente a lo largo de su vida se han sentido o nos hemos sentido frenadas por el simple hecho de ser mujer y de ahí el ahora darnos esa apertura, esa libertad, pues nos ha dejado ser un poco más creativas y sumarnos al apoyo que nos están brindando es increíble. Esta 4ª edición va a tener alguna diferencia, algo distinto, algo innovador a las anteriores. Sí, la idea es cerrar con actividades de consulta médica general. Le agradecemos mucho al DIF estatal. El Sí. DIF estatal se une con nosotros a llevar servicios dentales, consultas médicas en general. Vamos a estar haciendo algunas pruebas gratuitas para todas las emprendedoras que lo deseen. Y además, cada fin de semana les estamos llevando conferencias
con la intención de que puedan asesorarse con la Secretaría del Trabajo. Ajá. También estamos haciendo esa vinculación a través de la Dirección del Empleo, en donde estamos buscando la manera de que puedan ellos tener, que las emprendedoras que no cuenten con algún empleo, pues bueno, puedan tener esa vinculación directa para obtener alguno. Que eso es lo importante, el que tengamos esa puerta abierta, ¿no? Sí, la idea es que el Centro Cultural es un espacio en donde llegan muchas personas, en general a pedir apoyo, pedir informes. Sí. Y bueno, queremos que este espacio sirva para toda la sociedad queretana. Vamos a cerrar también con 4 conferencias magistrales. Vamos a tener entre ellas a la licenciada Marisol Curi, del Instituto Queretano de la Mujer, y también a Laura Dorantes, entre ellas historias de éxito como La Querencia. La idea es que las emprendedoras se sigan sintiendo motivadas, cautivadas por este espacio, y bueno, que en el mes de noviembre, si nos están escuchando, pues puedan tener este espacio nuevamente para quienes no se hayan podido registrar en la primera convocatoria, pues bueno, se puedan registrar en el mes de noviembre y esperamos que ya no sean 260, sino muchas más, para que pueda llegar a todas las emprendedoras que deseen estar. Efectivamente. Ahorita entonces el cupo ya está lleno para las emprendedoras, ¿o todavía estamos en esta convocatoria? Estamos para que ya se registrándolos, nos pueden escribir en las redes sociales del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, en la página de Facebook, ahí estamos recibiendo todas las solicitudes y ya prácticamente estamos pues anotándolas para la siguiente convocatoria. Hay productos muy bonitos, por eso es que agradezco mucho este espacio, porque la idea es que toda la sociedad pueda visitarnos este 1 de octubre, pueda comprarle a las emprendedoras y sobre todo pues puedan reconocer ese talento local que ellas tienen. Efectivamente, es único día. Sí, es la 4ª edición, hemos venido haciendo cada 15 días una edición con la intención de que todas las emprendedoras puedan estar pues en ese espacio. Y esta 4ª edición ya es prácticamente el cierre para que a las 200 emprendedoras que se registraron, a las 260 les demos el espacio. Ok, ¿y qué tipo de productos, servicios podemos encontrar? Digo, ya no como emprendedora, quienes nos estén escuchando y digan, ay, suena bien y quiero ir a consumir, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos jabones artesanales, en general artesanías, tejidos, tazas, tenemos productos desde que elaboran niñas, niños, jóvenes en general. Y bueno, pues son todo lo que tiene que ver con hecho a mano, aretes, el tema de joyería. Hay productos muy bonitos, también le estamos dando este espacio a todas las personas que están pues bueno, vendiendo en las calles y muchas veces no tienen una posibilidad. Ahí la idea es profesionalizar pues de alguna manera su trabajo. Y bueno, no hacemos distinción alguna, al contrario, este espacio es integral. Y bienvenidas todas las personas que nos visiten. Exactamente, y ahorita quienes nos están siguiendo en radio les compartimos, estamos subiendo imágenes un poco de todo lo que se va a llevar a cabo, todo lo que habrá en este sentido. Comentamos que van a contar con apoyos funcionales. ¿A qué se refieren, Emanuel? Los apoyos funcionales, bueno, todos son una estrategia que se ha vinculado con el DIF estatal. Son todas las unidades que van a llegar ese día en cuanto a unidades de servicios dentales, servicios de medicina en general, para que todas las emprendedoras, bueno, pues aprovechen este espacio en donde se les pueda dar la atención para que vendan sus productos, pero a la vez para que ellas mismas puedan atenderse. Muchas de las veces nos encontramos con esa situación de que no hay el tiempo para atenderse de alguna manera y queremos acercarles los servicios a la sociedad en general para que puedan tener esta oportunidad de valorarse ellas mismas y bueno, la verdad es que queremos que sea pues un proyecto integral en donde se integren los servicios de salud, los servicios laborales y de la reactivación económica que es tan importante en estos momentos después de una pandemia que sacudió en muchos aspectos económicos, sobre todo a las emprendedoras. Totalmente de acuerdo. Y ahora estos servicios médicos en cuanto a salud, ¿hay que hacer cita, hay que agendar, es conforme van llegando, tiene algún costo? No, es completamente gratuito. Prácticamente en cuanto lleguen tendrían que formarse en el espacio. La idea es que estén distribuidos de forma alternativa para que puedan tener pues todas las personas que deseen desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde estos servicios y que bueno, que nadie se quede sin atenderse, al contrario, que todas las personas que estén ahí pues puedan tener este espacio para que puedan recibir la atención médica. Y que eso es lo importante, el que nosotros igual como ciudadanos tengamos la oportunidad de llegar a un solo lugar a recibir absolutamente todos servicios en cuanto a temas de salud también, y que si estamos o habíamos estado dudosos de acudir a algún centro
centro médico, pues qué mejor que sea en un ambiente distinto, que luego también hay quienes les da temor el acudir a algún centro médico y el saber que te pueden hacer este tipo de estudios en un ambiente diferente, en donde terminas, te sacan sangre y sales al ratito ya para poder comprar, creo que te deja un poco más relajado, ¿no? Y Sí. como familia también podamos nosotros acudir. ¿Este tipo de servicios médicos únicamente para mujeres? Exactamente, es para mujeres, pueden llevar también a sus niños, a sus niñas, en general también se les va a atender. Y bueno, la intención es que el Centro Educativo y Cultural muestre pues este espacio público integral para todos. Estamos en una función general de darle vida con Claro. actividades culturales y en este nuevo eje que estamos trabajando es un eje del emprendimiento, porque creemos que en Querétaro hay mucho talento y bueno, este espacio se tiene que detonar con ese talento queretano. La verdad que sí, y gracias. Yo, a nombre de verdad de todas las mujeres emprendedoras y de las mujeres que han querido dar ese paso y de repente se sienten con alguna pues desmotivación, el saber que existen este tipo de apoyo, este tipo de organizaciones que realmente se suman a que podamos estar pues respaldadas y sumarnos a un entorno donde vemos que no somos las únicas y que hay muchísimas mujeres que lo podemos lograr en conjunto. De verdad, gracias. Y en esta cuarta edición, bueno, seguramente ya estarán sumándose muchísimas más para la próxima edición, que será en noviembre, por lo que estoy entendiendo. Entonces, cada La próxima mes. convocatoria, sí, será en noviembre la convocatoria que nuevamente se abre para todas las emprendedoras que desean registrarse. Y este 1 de octubre prácticamente se cierra. A partir de las 11 de la mañana ahí los esperamos. Y bueno, esperemos que sea de mucho éxito para que las emprendedoras les vaya bien. Así será. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Que siga Así habiendo será. mucho éxito en esa parte. Exactamente, nada más recapitular en dónde estarían ubicados específicamente y pues entrada gratuita y Sí, todo lo demás. es todo completamente gratuito, también cuidando todas las medidas sanitarias. Tenemos un equipo de trabajo en temas de seguridad, de limpieza, que cuidan las medidas ahí en el Centro Cultural. Estaremos ubicados en el patio central del Gómez Morín, entonces Exacto. pues esperemos que sea de gran provecho para todas y todos y que sigan registrándose con nosotros. Muchísimas gracias, Emanuel. De verdad, a nombre de todos, gracias, porque no nada más es el apoyo a las mujeres, que por supuesto ha sido como esta base por la cual ustedes iniciaron toda esta situación del Mercadito Rosa, sino también para todos los ciudadanos que tengamos la oportunidad de llegar y de tener pues una variedad de productos, una variedad de servicios y que podamos ir en familia a un lugar seguro. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Al Gracias a todo el contrario, equipo. esta es su casa. Cuando gusten regresar para la siguiente edición, igual, por acá los podremos estar esperando con todo el gusto. He escuchado cada vez con más frecuencia que, pues no sé si a nivel de broma o de soy muy simpático, digo, ay, es que mi esposa es una bipolar, o mi hermana, o yo ando bipolar. ¿Se puede andar por la vida bipolar? ¿Qué tan manoseado está este término? Hoy vamos a hablar con un profesional de la salud mental, el psiquiatra Héctor Rocha, que me da mucho gusto que nos acompañe esta mañana, y esto se llama trastorno bipolar. Este es el tema. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Bien, encantado, Amelia Ara, pues encantado de estar como siempre. Gracias. Muchísimas de repente gracias. nos da por utilizar términos como ando depre, ¿no? Que alguna vez platicábamos cuando hablamos de la depresión Así es. como enfermedad. Y algo similar pasa con la bipolaridad. Como que acostumbramos mucho, ay, estoy de bipolar Sí, o no o- seas bipolar. ¿Qué es la bipolaridad? Sí, efectivamente. Pues se hacen coloquiales, ¿verdad? Como Sí. muchas expresiones en este caso trastornos o padecimientos. No es lo mismo estar triste o tener un poco de cambios de humor, digamos, un poco voluble. Hay personalidades de todo tipo, hay circunstancias que lo ameritan o lo explican Y por que lo todos menos. tenemos Sí, que todos cambios de tenemos, humor y hemos claro. sentido tristeza en algún Sí, momento de nuestra vida. Sí, a lo mejor avancemos medio cansadones y al rato en la tarde estamos contentos porque Con la estamos, pila nos baja. sentimos bien, sí. Sí. Bueno, eso es normal, pero sí, en el caso de la bipolaridad es muy interesante porque se ha trivializado, como dicen mucho, la expresión, y a propósito es un comentario bien importante. Si bien es cierto que en la mayor parte de los casos no corresponde a un trastorno bipolar, sino a cambios de humor, que no es lo mismo, este padecimiento dentro de la psiquiatría es el que lamentablemente tarda, en promedio, y esto es una estadística mundial, más años en ser diagnosticado. ¿Y eso a qué se debe? Hasta 10 años incluso puede llegar a pasar una persona con una enfermedad bipolar
hasta que se llegue a un diagnóstico claro. Se debe a varias razones. Perdón, antes de pasar a las razones, ¿por qué se puede confundir la bipolaridad? Sí. O sea, le dicen al paciente, tienes que, antes de llegar al diagnóstico certero, que es la bipolaridad. Sí, claro. Bueno, pues se puede encubrir o enmascarar, es Sí. el término clínico, Ajá. en realidad de diferentes maneras. Por ejemplo, una depresión. Una depresión común, realmente una depresión, un estado depresivo, de los cuales pues es el pan de cada día en Sí. el consultorio de los psiquiatras y de los psicólogos también. Una depresión puede ser el debut Sí. enmascarado de lo que después se transforma en un trastorno bipolar. Y cuando no hay muchos elementos o cuando no hay una investigación de fondo de parte del clínico, del psiquiatra, de los médicos, psicólogos, se queda como eso, ya nada más, como una depresión, se trata la depresión, se resuelve, se recupera en la mayor parte de los casos, y bueno, pues a veces o se da de alta o no. Tiempo después, es un tiempo no predecible, Ajá. 1 año, 2 años, algunos meses, 3, 4, 5 años, entonces ahora tiene un cuadro distinto, ya no es una depresión tal cual era anteriormente. Exactamente. Puede ser de dos formas, y esto es característico, o bien, en el mejor de los casos, para poder identificarlo como un cuadro de manía o de hipomanía, euforia, inquietud, falta de sueño, hiperactividad, ideas excesivamente grandiosas o fantasiosas de grandeza, etcétera, y pues una locuacidad, una inquietud y, en fin, cambios específicos que indican que están en un cuadro de manía o de hipomanía. Ajá. Que pareciera que estamos muy contentos. Sin razón, digo, Ok. es una alegría, una euforia prácticamente, sin una razón objetiva o externa que lo explique, ¿sí? ¿Les llamaban maníacos antes? ¿Es lo mismo? ¿Maníaco Esta depresivo? enfermedad, la enfermedad bipolar, antes, en la clasificación anterior o antigua, era la enfermedad maníaco-depresiva, precisamente porque eran los dos polos. Ok. Y efectivamente, la bipolaridad es dos polos. Pasaba de la depresión, De la depresión al, a la al euforia. momento eufórico, Sí. que le llaman Así maníaco. es, así Ok. es. Y pero cambia entonces, bueno, dice, tuvo depresión, ahora tiene esta euforia, pues sí, muy probablemente tenga una enfermedad bipolar y entonces pues se elaboran protocolos, estudios, investigación para llegar al diagnóstico. Pero no es la única forma, eso sería lo ideal, porque entonces ahí el diagnóstico se hace casi solo para Sí. muchos médicos y para los psiquiatras A más. través de la investigación de lo Así que es. se... Ok. Pero no siempre ocurre así. O puede ocurrir otra depresión y otras depresiones recurrentes sin factor o sin causa significativa, y entonces esas depresiones repetidas a veces son depresión crónica, recurrente, pero a veces son ya episodios de bipolaridad, o sea, pueden caer dentro de lo que es el diagnóstico bipolar, pero peor aún cuando estos cuadros no son la depresión pura, sino que las personas empiezan a tener otras características de la bipolaridad. Por ejemplo, a lo mejor un poco de ansiedad o mucha ansiedad, irritabilidad, dificultad en las relaciones personales, toma de decisiones fuera de lugar o excesivamente peligrosas o de riesgo, trastornos del sueño, tomar decisiones apresuradas, no sé, por ejemplo, un divorcio, dejar el trabajo o hacer compras fuera de lugar, Compulsivas, etcétera, ajá. sin que sea aparentemente un cuadro maníaco o hipomaníaco, y entonces ese es otro tipo de bipolaridad. Y otro más todavía para completar el comentario, en donde están combinadas la depresión y la euforia o la manía, la hipomanía, como en un cóctel, al mismo tiempo. Sí, Eso está combinadas. extraño, sí. ¿Cómo, ajá, me quedé pensando que eso cómo se Ese es un ve, cuadro se vive? mixto, ese es un trastorno mixto. O sea, paso rápidamente de un Sí. estado a otro, De un día para otro, lloro y luego... o en el mismo día Ajá. se puede tener esa inestabilidad, o unos pocos días con depresión y otros con euforia. Ahí ya estamos hablando de un trastorno bipolar mixto. Y estoy tratando de imaginarme la dinámica familiar, no solamente afecta al paciente, Claro. sino imagínate a la pareja, a los hijos, de a ver ahorita en qué momento está de buenas mi mamá, o está de malas, o está Exacto. triste, o llora, o está eufórica. O sea, es un problema que afecta a toda la familia. Efectivamente. Ahí viene uno de los problemas diagnósticos, porque entonces, como
En estas condiciones, lo que menos aceptan o quieren los enfermos, los pacientes, es asistir a una evaluación, a una consulta psiquiátrica. Se retrasa, se resuelve o no se resuelve esos conflictos, que se hacen cada vez más recurrentes y tienen una disfunción importante en la vida familiar, económica, laboral, social del paciente y una situación de caos o de crisis. Igual que los pacientes que están así como montaña rusa, la familia también está en esa misma situación. Y ahí pueden pasar meses o años en esa condición. Por eso decía yo que pueden pasar hasta 10 años antes de que se llegue al diagnóstico y al tratamiento efectivo. ¿Y cómo poder resolver ya una vez diagnosticado? Sé que, bueno, pasó todo este tiempo que probablemente andaban en ese altibajo emocional, que no determinaban si realmente era depresión, si realmente era euforia o por qué este cambio, pero ya una vez que se diagnostica, ¿sí hay una solución? ¿Sí existe algo que se pueda hacer con estos pacientes bipolares? Sí, mucho. El trastorno bipolar, de todos los padecimientos psiquiátricos, que son casi 200. ¿200? Sí. ¿Qué tal? Casi 200 trastornos. Sí. Digo, incluyendo niños, adolescentes, mayores, todos los procesos mentales y conductuales que puede haber. Es el que tiene más bases genéticas y biológicas de todas. Genéticas y biológicas. Sí. Digamos, sería comparable en términos de la medicina, no psiquiátrica, por ejemplo, a la diabetes. ¿Sí? O sea, hay un franco factor hereditario. Absolutamente, sí. ¿Podríamos ser propensos a tener bipolaridad si nuestros padres, abuelos lo tuvieron? Sí, ahí tiene que estar un poquito prendida la alerta, sí. Sí. O sea, es un factor de riesgo. Es un factor. No es que a fuerzas. No. No, pero es factor de riesgo. Ahora, si se juntan los dos, porque hay casos en papá donde y mamá, de ambos padres hay este factor genético, la probabilidad aumenta, se duplica, ¿verdad? Y puede ser muchas generaciones atrás. Sí. O sea, el abuelo, el bisabuelo y de repente... Sí, a veces no es dominante, puede ser recesivo y entonces en alguna generación no se presenta, pero en una o dos posteriores sí puede presentarse los casos. Héctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque las enfermedades psiquiátricas, entiendo que el problema no es un análisis de sangre que te dicen eres diabético, no, tienes alta el azúcar o no. ¿Cómo diagnosticas las enfermedades psiquiátricas? Eso es algo interesante y muy importante. Por eso, de alguna manera, la psiquiatría es una especialidad compleja, porque no tenemos, desafortunadamente, pues todos los elementos todavía clínicos que existen en la mayor parte de las especialidades. Entonces, lo que se desarrolla y se debe desarrollar fundamentalmente es la parte clínica. Esa parte de ojo clínico, de ser un investigador prácticamente en el aspecto mental de la vida personal, familiar, y también pues en cuanto a salud de los pacientes. Entonces es un análisis muy... es lo que ves en el consultorio, sí, el ojo clínico que llamamos. El ojo clínico, y entonces tienes que hacer un análisis muy minucioso. Entonces esta parte de lo que antes se tenía más en la medicina, que era la parte clínica, en donde en general los médicos teníamos más posibilidades de hacer diagnósticos sin hacer 1000 exámenes o 1000 estudios que ahora tenemos, y que qué bueno que así sea. Claro. Esa parte es fundamental en la psiquiatría. ¿Pero si existe algún estudio? Sí, existen algunos estudios que pueden apoyar, digamos, y convalidar el diagnóstico. Estudios, por ejemplo, psicológicos, hay algunos psicológicos que sí pueden identificar a los aspectos clínicos de bipolaridad. Resonancias magnéticas dan algunos elementos que no son precisos, así patognomónicos, como decir en el caso de un tumor o una demencia, por ejemplo, en donde, bueno, pues aquí está la evidencia, ¿no? Hay algunas características del cerebro que cambian en el caso de la bipolaridad, y también algunas pruebas diagnósticas biológicas que se pueden hacer, ¿sí? Pero no son muchos. Es más la parte clínica y la parte del diagnóstico y del tratamiento y los cambios que ocurren a partir de un buen tratamiento. Es otra realidad. ¿Y a cualquier edad puede diagnosticarse? O sea, ¿cualquier persona, desde los niños, se puede considerar que es bipolar? Sí, ahora aproximadamente unos 10 años, en un congreso de la Asociación Internacional de Trastorno Bipolar que existe, a la cual pertenezco, se planteaba en Canadá, esto fue hace algunos años,
que había suficientes datos de investigación para considerar que muchos niños que eran considerados como trastornos de conducta o como de violencia, agresividad, impulsividad, falta de control de impulsos, podrían tratarse ya de casos de bipolaridad, y esto se ha venido confirmando. Entonces, desde niños, hablamos de 6, 7, 8 años, 10 años, obviamente hasta la edad adulta, aunque sí hay que mencionar que sigue siendo la edad más frecuente, el más alto rango, alrededor de los 18 años. Poco antes se ve más. O un poco después, es casi todavía un poco frecuente o más frecuente que se presente la primera brote. ¿Se podría prevenir la bipolaridad? Sí y no. Sí, en el sentido de que sí, se tiene que hacer una evaluación completa, profesional, de jóvenes en este caso, por supuesto, a veces niños también, que tienen trastornos depresivos, trastornos de los impulsos, que pueden tener, por ejemplo, en el caso muy frecuente, lamentable, será tema de otra ocasión, por ejemplo, el suicidio, ¿verdad? Ajá. Sí. Entonces, muchos trastornos bipolares evolucionan sin tratamiento hacia intento o suicidio consumado. ¿Sí? Entonces, sí se debe hacer una evaluación y tener un seguimiento para, en la medida de lo posible, identificar el diagnóstico a temprana edad. Y no se puede prevenir porque es como siendo una enfermedad genética. En todo caso, se tendría que hacer, pues, como se hace para detectar enfermedades genéticas, pues un estudio genético, ¿no? En los recién nacidos, ¿no? Eso sería. Todavía no hay muchos estudios al respecto, pero es posible. Aparte de la genética, ¿hay algún otro factor que pueda desencadenar un trastorno bipolar? Me refiero, estoy pensando en un golpe, por ejemplo, ahorita que hablabas de la tomografía o de la resonancia. No, algo físico en particular no, pero bueno, sí, hay detonantes sí hay. ¿Sí? Por ejemplo, crisis o situaciones familiares, situación ambiental adversa o muy adversa, altos niveles de estrés, de ansiedad. Pero lo detonan. Lo detonan, o sea, pero ya no. estaba ahí y sustancias, la semillita. Sustancias, claro. ¿Sustancias tomadas? O sea, sí, sustancias, alcohol sobre todo, y drogas fuertes, ¿verdad? Cocaína, pues todas las que hay, fentanilo, crack, cristal, etcétera, ¿verdad? Que ese también me gustaría que pudiéramos tocar otro tema, cómo estamos en Querétaro en relación a este consumo de drogas, que me imagino que llegan también al consultorio, por este problema. Así es, sí, claro. ¿Cuál es el tratamiento para el trastorno bipolar? El tratamiento, existe un tratamiento, una línea de tratamiento que tiene, pues, más de 60 años, o 60 años aproximadamente, y que es una gama de moduladores del estado de ánimo, estabilizadores del estado de ánimo. Estos estabilizadores lo que hacen es modular o generar la modulación que el cerebro de forma química no está teniendo. Esa modulación es fisiológica, neuroquímicamente, la causa del trastorno o la falla, pues, cerebral, ¿no? El desajuste bioquímico. Y bueno, los neuromoduladores, los estabilizadores del estado de ánimo, tienen una muy alta eficacia. Solo que, hablando también de enfermedades crónicas, es un tratamiento que tiene que ser permanente. De por vida. De por vida. Pero la mejoría es... Bueno, la mejoría en muy una alta porcentaje es muy buena, y la persona puede recuperar verdaderamente su funcionalidad de una manera que ni siquiera puede notarse. Yo tengo muchos pacientes que están durante muchos años estables, siempre con su pastillita, todo el tiempo, revisando evaluaciones, y se mantienen funcionales, realizando sus actividades, cualquier tipo de profesión o de actividad que ustedes se puedan imaginar. Porque cuando la padeces es disfuncional, o sea, es incapacitante. Totalmente. Totalmente incapacitante. Totalmente, tanto en la fase depresiva, como en peor aún en la fase de la euforia, en donde realmente hay una sí. falta de control absoluto y gravedad incluso para la persona o para la familia. Ponerse en riesgo. Poner en riesgo. O sea, te atreves a hacer cosas que si no estás en esa fase no harías. Así es. Pues yo creo que, digo, qué mala noticia, que hay mucho trastorno bipolar, no sé si es el número 1, digamos. No, aproximadamente el 1%, que no es poco de la población.
sí. No, Uno de pues- cada 100, digo, Uno de cada 100. Si somos un país de 120 y tantos millones de personas, pues nada más. más de 1 millón Sí, claro. de personas. no Pero es la poco. buena es que sí hay solución a este problema. Tenemos una llamada, gracias por comunicarse con nosotros, Gabriela Guadiana de Milenio. Tengo episodios de depresión, a veces muy intensos, y a veces no encuentro solución a su problemática, que si tiene cura la depresión. Bueno, pues cada caso, también en el caso de la depresión hay muchos tipos de depresión y muchas causas. Sí, en general, pues sí hay muchos elementos terapéuticos para poder lograr una recuperación, si es posible, depende del tiempo, la cronicidad, la severidad, o en el peor de los casos, poder mantener una funcionalidad y llevar una vida normal prácticamente. Siempre de la mano de los expertos. O Sí, sea, creo que sí claro, ahí es el apoyo familiar, la forma en la que nosotros queramos salir adelante, pero también ir con una especialista para que nos apoye en lo que sabe, el tema médico. Así es, y con un equipo, sí. un equipo. Exactamente. Claro, aquí y en todos los casos, pero me parece que con problemas psiquiátricos, por favor, digan no a la automedicación, Sí. luego con la mejor intención, la comadre, la vecina, la hermana, mira, tómate esta pastillita, a mí me funcionó muy bien. Estas gotitas te dejan dormir. Ah, espérame por tantito. favor, consulten, Sí. No, ¿por consulten qué? al médico, Claro. al profesionista, que en este caso es el psiquiatra. Carmen Alanís de Casablanca, que si tiene epilepsia, que si hay algún factor que pudiera desencadenar en trastorno bipolar. No hay una relación. No tienen. Los dos obviamente son problemas o trastornos cerebrales, pero no tienen una relación. ¿Y puede haber alguien con ambas? Sí. Ok. Sí. Ok. Sí, Esto estaría terrible. claro, me sí, imagino que- los dos son padecimientos. Sí. La epilepsia tiene muchas bases genéticas también. Exactamente, Sí. sí. Claro, hay factores externos, pero muchas epilepsias son idiopáticas, esto es, no se sabe cuál es No la se causa sabe y por qué. entonces se desarrollan desde la infancia o la juventud. Pero sí puede, hay casos excepcionales en donde coexisten, pero Ok. no influye una sobre la otra. Héctor, ¿han aumentado los pacientes psiquiátricos? Sí. Ayer me planteaba esto un paciente precisamente, joven, y precisamente, lamentablemente esto está empezando a edades más jóvenes. Antes era poco frecuente ver jóvenes, adolescentes, ahora es una población que está pidiendo y necesitando mucha atención. ¿A qué mucha crees que ayuda. se deba? ¿Influye cómo estamos viviendo, el estrés, las La malas violencia. noticias, la violencia, los jueguitos electrónicos y demás? ¿A qué consideras? Todos esos. Todo. Todos esos. Todo sí, palomita. Todos esos, sí. Además, hay mucha confusión, hay tanta sobreinformación que muchas cosas o estructuras o valores, hábitos, costumbres familiares se han ido perdiendo. La familia, lamentablemente, y creo que coincidimos, se ha ido desvaneciendo cada vez más, y esto es un soporte que no le está dando consistencia al desarrollo de Y los tendríamos jóvenes. que poner atención las familias, porque sobre todo la familia mexicana era una de las características, el hacer comunidad, La en la que unión. la familia se come a tal hora y todos participaban en las reuniones de los domingos, no sé, navidades, fiestas, celebrar el cumpleaños con un pastel o con un gansito, con lo que ustedes quieran, pero esto es parte de lo nuestro, que creo que no deberíamos de dejar pasar y perder y tomarlo a la ligera, ¿no? Sí, nos ha ido ganando lamentablemente pues las cosas materiales, el consumismo, la necesidad pues de proveer, de trabajar, de tener las cosas necesarias, ha ido alejándonos, digamos, de estar conectados en la familia Sí. y sobre todo con los que vienen Claro. en desarrollo y en crecimiento. Y aquí lo que yo me he preguntado, cuántas cosas son necesarias y cuántas cosas son superfluas, y ahora con la pandemia creo que todos Claro. nos dimos cuenta de cómo hemos luchado por tener cosas que no sirven para nada, ¿no? Tantos pares de zapatos, tanta ropa, las bolsas de moda, y vivimos en tenis 2 años. Entonces, Exacto. no era para tanto, ¿no? Así Le es. damos valor a lo que no tiene. Así es, y las familias se van de alguna manera no teniendo ese sentido de pertenencia, de aquí me soportan, Sí, aquí claro, me contienen. esa red familiar Claro. que es un soporte emocional. Y es la base al final del día. Emocional, afectivo, conductual, sí, material incluso, ¿no? Claro. De apoyo. Que no se van a quitar los problemas psiquiátricos, ¿no? Siempre No, han no se existido van a toda quitar. la vida y seguirán existiendo, pero
pues no se van a incrementar como se están Claro. incrementando. Definitivamente, sí, esa contención que da la familia, no hay nadie que pueda sustituirla. Entonces, en situaciones emocionales es un apoyo muy importante que se está perdiendo. Cada vez veo más pacientes de todas las edades solos. Solos, viviendo solos, aún jóvenes, jovencitos, adolescentes, en una familia desintegrada, separada, no importa que se separen, ¿no? Pero que se siga manteniendo Claro, esa unión. De los padres con respecto a los hijos, etcétera. Que los jóvenes sepan que ahí están. Así es. Ahí está papá, aunque Sí. sea en otra casa y mamá, Sí. pero ahí están. ¿Cuándo acudir a un psiquiatra? ¿Qué síntomas son los que tú dirías, por favor, busquen Foco ayuda? rojo. Sí, Vámonos focos al- Sí, rojos. en el caso del tema, Amelia, Ara, es fundamental cuando se tiene un episodio depresivo, cuando Ajá. un estado de ánimo depresivo dura más de 2 semanas. Ok. Antes de 2 semanas, pues a lo mejor si hay una situación situacional o un factor externo, bueno, pues a lo mejor es eso, no nada más Una asimilarlo, pérdida, sí. Exacto. Cuando dure más de 2 semanas, cuando se tengan cambios de ánimo frecuentes, cuando se esté perdiendo la motivación, el interés, cuando no se pueda dormir de manera persistente y no hay algún factor, o bien cuando se tengan algunos episodios que pueden ser incluso leves, como de euforia que uno no se explica o de un estado de ánimo exagerado, de hiperactividad. Esas serían algunas de las señales que podrían ser convenientes acercarse a buscar una ayuda profesional. ¿En dónde te encontramos? Sí, estoy en la clínica BC junto al Hospital Ángeles. Mi teléfono es el 442-203-8348. Espérame, ya te me cambiaste. Sí, Que hace mucho que no lo justo a raíz, Gracias a Dios. justo a raíz de la pandemia, ¿no? Ok, Exacto. Estaba otra junto vez al el hospital. teléfono 442 442. 203 203 83 48. ¿Y en qué clínica estás? Clínica BC. BC. BC, sí, como Baja California, Ajá, junto al Hospital Ángeles. junto al Hospital Ángeles. Perfecto, sí, no, avísanos en un Avísenme momento de euforia cómo que fue este hacemos. asunto. Muchísimo, no, y sí lo he dicho siempre, el doctor Héctor Rocha me sacó de una depresión que no sé qué sustancia se me bajó del cerebro, ya no me acuerdo. Pues la serotonina, un poco la dopamina. Dopamina, un cóctel ahí que se bien bajó. bonito. Y yo te agradezco, y lo agradeceré siempre, que me sacó de un estado, qué flojera era, no me podía levantar. Y me bañaba y otra vez mi cama me decía, ven, ven, ven. Pero bueno, de toda mi confianza. Gracias, Muchas gracias gracias, Héctor Rocha, muchas por gracias, estar aquí. con mucho Muchas cariño. gracias. El día de mañana es el Día Internacional de la Lengua de Señas, que así se llama, Lengua de Señas, y el día de hoy justamente vamos a platicar sobre este tema, sobre cómo aprender, cómo podernos comunicar con las personas sordas, porque ya decíamos al inicio del programa, así se llaman personas sordas, no sorditas, se llaman sordas. Mariana Monjarras nos acompaña esta mañana para hablar de este interesante tema. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Oye, las cifras, la verdad es que a mí me sorprendieron. ¿Cuántos sordos hay en Querétaro? Aquí en este estado hay alrededor de 14,000 personas y eso fue un censo que hicieron en el 2018. Actualmente pues siguen haciendo bebés con problemas de sordera y no se tiene registro. O sea, esto es un número elevado. A mí me sorprendió, la verdad. Sí, siento que son muchos, 14,000 sordos en el estado de Querétaro, y son personas que se necesitan comunicar con los demás. ¿Cómo te comunicas con un sordo? Pues fíjate que la barrera más difícil que tienen ellos es la de la comunicación, porque la comunidad sorda dicta que se supone que por cada persona sorda debe haber 10 oyentes que sepan lengua de señas. Y eso no lo cumplimos. Ellos usan esta lengua de señas, por eso es lengua y no lenguaje, porque una lengua tiene su sintaxis, su propia gramática y tiene su gesticulación, y eso es a través de señas y manos. Y cubre todos los requisitos, por eso es lengua. Ajá, exacto. Y es la manera en la que ellos se comunican, pues a través de la vista, a través de las manos, de los movimientos, y uno pensaría que solo es mover las manos, pero no, también es todo tu lenguaje corporal. Sí. Cuando nace un niño sordo, si los papás no lo son, pues es un movimiento en la familia, ¿no? Es un sismo familiar. Lo primero, me imagino, que es cómo nos comunicamos con este bebé, y este bebé cómo se comunica con nosotros conforme va creciendo. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para las personas que están a lo mejor recibiendo esta noticia, que su hijo no oye? Sí, justo
por eso también es una lengua, porque es una lengua materna. Porque cuando un bebé nace sordo es como, bueno, conforme va creciendo te das dando cuenta que pues nació sordo, o lo hacen desde el momento en el que nacen. Y esto tienen que ir desde muy chiquititos a terapia de lenguaje o a terapia de lengua de señas, ya sea para que ellos aprendan a hablar, a desarrollar sus cuerdas vocales y si no aprender la lengua de señas, como un bebé oyente lo haría. En vez de decirle mamá, que el oyente repitiera mamá, el bebé va a hacer mamá, la seña de mamá. Entonces, sí, no, pues vamos aprendiendo también. Sí, todo, igual papá y las señas básicas. ¿Cómo es papá? Papá con la P en la barbilla. Ajá. Esta es la P, o sí, sea, es la P en lengua de señas. ¿Hay un abecedario? Ajá, hay un alfabeto y la mayoría de señas, no todas están inicializadas, como mamá, papá, primo, muchas señas están inicializadas con el alfabeto y cada palabra tiene su seña. Entonces así las aprenden pues los bebés, incluso cuando haces terapia el lenguaje con un chiquito, le estás enseñando señas a través de las tarjetitas de los animalitos, los colores, se las enseñas pollito, pollito, y el bebé va a repetir pollito, y así es como ellos aprenden a señar desde chiquitos. ¿En cuánto tiempo aprende un bebé o un niño a hablar en el lenguaje de las señas? Pues depende mucho porque también depende de su capacidad, porque bueno, las personas sordas tienen una retención visual increíble. Ellos retienen todo mental, o sea, son muy rápidos para aprenderse cosas. Desarrollan mucho más los otros sentidos. Claro, algo que los oyentes no, a lo mejor no tanto. Y pues un bebecito puede aprender desde 3 meses hasta 6 meses. Tengo amigos sordos que han aprendido así en 2 meses súper rápido porque es su lengua pues materna, y también la dedicación que le pongas, porque hay chiquitos que son sordos y los papás no los meten a la terapia a tiempo, o no les interesa, o no asumen, pues si no asumen ese golpe de realidad de que son sordos y tienen que aprender su lengua, porque a fuerzas los papás quieren que hablen, que a fuerzas actúen como un niño normal, lo dirían. Entonces es muy importante eso, desde que chiquitos te das cuenta que son sordos, empezarles a implementar su lengua, o sea, la manera de comunicarse. ¿A partir de qué edad a un bebé tú sugerirías que empezaran cuando ya te diste cuenta que no escucha? Pues realmente es como te comentaba, o sea, puede ser desde 1 añito. A partir del año. Ajá, ¿verdad? a partir del año. Ellos ya pueden empezar a repetir palabras, pero a partir como de los 3 obviamente lo desarrollan muchísimo más. Sí. Ya son más inteligentes, están más maduros, además, claro. Sí, exacto, y ya retienen las cosas más fácil, porque desde chiquitos para ellos es como un juego también, como las manos, y luego también ver que si tienen papás oyentes y familia oyente que no se puede comunicar con ellos en señas, va a ser más difícil para ellos. Claro, y esto pues es una frustración para los niños también, ¿no? Como que, ¿cómo me comunico? Todo el mundo parece que se la pasa muy bien en la reunión familiar y yo no entiendo nada, no oigo nada. Sí, exacto. ¿Tú recomendarías que los papás que tienen un bebito sordo empiecen a aprender el lenguaje de las señas? Sí. ¿Aún antes que los niños? Sí, definitivamente, porque esto puede causar muchos traumas en el chiquito por esta parte de la barrera de la comunicación. O sea, yo tengo una amiga sorda que sus papás no saben lengua de señas y ella sí. O sea, se comunica con ellos a través de la escritura o de movimientos o así, porque sus papás no quieren aprender señas. Entonces también es en el entorno familiar muy difícil, porque cómo te comunicas con tus papás, cómo creas este vínculo de confianza, cómo les platicas, como todo, si tus papás no están aceptando tu discapacidad. ¿Hay alguna escuela en Querétaro donde se pueda aprender esto? Pues sí, realmente hay muchos lugares en los que se puede aprender lengua de señas. Por ejemplo, yo aprendí en la Asociación Civil Latido Sordo. Esa es una muy buena asociación que es específicamente directores sordos, que yo de antemano recomiendo al 100% aprender directamente con personas sordas. Pero también hay otros talleres, centros culturales donde imparten la lengua de señas. Por ejemplo, yo siempre hago mucho hincapié esto, por eso y les recomiendo investigar, les recomiendo realmente interesarse, porque muchas veces vemos lenguaje de señas para personas sordomudas. Entonces desde ahí ya todo está mal, porque no es lenguaje, no es personas sordomudas, es lengua de señas para personas sordas, ¿no? Porque el ser mudas es una consecuencia de no escuchar. Ajá, exacto. Pero no todos los que no escuchan no hablan. O sea, se puede aprender a hablar aún siendo sordo. Sí, exacto. Por ejemplo, hay sordos
que tienen la capacidad de hablar, o sea, cuentan con sus cuerdas vocales, pero como nunca han escuchado las palabras, es muy difícil repetirlas, emitir los sonidos y así. De hecho, no sé si han tenido contacto con alguna persona sorda, a veces está enseñando y indirectamente emiten como, Dicen un ruido, como sí. soniditos. Eso significa que tienen la capacidad de hablar. Por ejemplo, hay sordos que sí pueden hablar, son sordos oralizados, porque a lo mejor perdieron el oído a los 8 años, o sea, desde que eran muy chiquitos, o a lo mejor por una enfermedad, Entonces por un ya accidente. hablaban y ya hablaban antes de perder la audición. Ajá, el oído. Y Ok. por eso se les queda como la capacidad de hablar, porque estaban acostumbrados a hacerlo todo el tiempo. Pero sí se puede aprender, alguien que nace sordo sí puede aprender a hablar. Sí se puede, es muy Más complicado. complicado, Ajá. pero de que se puede, se puede. Desde chiquitos igual, empezar, como decía, a la edad exacta, muy pequeñitos, y estas terapias de lenguaje, o sea, que ellos puedan desarrollar el habla, puedan aprender a sacar las palabras, también medir sus sonidos. Y a veces sí lo hacen, por ejemplo, a lo mejor no pueden estructurar toda una oración, pero a lo mejor sí decir hola, o una pequeña palabrita que les salga, o reírse, la risa les sale. Y sí se puede, pueden emitir palabras sin problema. Ahora, tú estás capacitando a personas que a lo mejor no tenemos contacto ni enfermos, no enfermos, ni personas sordas, que tienen el interés de capacitarse para aprender el lenguaje, la lengua de los sordos. Ajá. ¿Qué tan complicado es aprender esta lengua? De verdad no es nada complicado. No es complicado. ¿En cuánto No es tiempo complicado. aprende una persona? El nivel básico puede ir desde los 3 meses hasta los 6 meses, igual dependiendo del tiempo que le dediques. Yo lo aprendí en 3 meses, el nivel básico. ¿Por qué aprendería alguien este lenguaje, esta lengua? En primera, porque es una súper herramienta para comunicarte con personas sordas, porque estás fomentando la inclusión. En segunda, porque en realidad la lengua de señas nos sirve mucho para la memoria a los oyentes. Desde que yo aprendí lengua de señas, soy más visual, aprendes a memorizarte más las cosas, desarrollas otro sentido, aprendes a moverte, aprendes a muchas cosas. O sea, a nosotros como oyentes nos sirve. Pero claro, para ellos es una herramienta de decir, oye, ¿sabes lengua de señas? ¿Me puedes entender? ¿Te puedes comunicar conmigo? No me siento excluida, no me siento que no me vas a hacer caso. Entonces... Y de hecho tú estás dando clases para que en empresas, no sé, restaurantes, por ejemplo, me platicabas, eso se me hace muy interesante. Sí, para claro. que los que están a cargo, enfrente de la atención al público, pues pueda tener este lenguaje, porque ya vimos que hay muchos sordos en Querétaro, entonces, pues que no se sientan excluidos. Sí, claro, justo por eso, bueno, como me empecé a adentrar en el tema de la discapacidad, en mi universidad implementé un proyecto social que se llama Sé Parte de la Inclusión, que se enfoca en esta parte, o sea, en capacitar a negocios, capacitar a jefes, gerentes, encargados, empleados, a todo personal, para que puedan recibir a una persona sorda, un cliente sordo. Claro, el tema de la lengua de señas, la discapacidad es importante en cualquier ámbito, en hospitales, en escuelas, en bancos, en cualquier lugar. Pero yo me hacía esta pregunta como de, ¿por qué yo como oyente sí puedo llegar y no me puede causar ningún problema decir, ¿me puedes dar un café, por favor, con azúcar? Y un sordo no tiene esa facilidad, o sea, él llega y pide un café y no le van a entender. Y es como, ¿por qué yo sí puedo tener esa accesibilidad que otras personas no podrían? Claro. Y qué bueno, de verdad, Mariana, me da mucho gusto porque, pues, si usted es dueño de una cafetería, de un restaurante, no sé, si trabaja en un banco, un gerente de una empresa, lo que sea, con atención al público, imagínense qué importante sería que alguien estuviera capacitado para atender a estos clientes que tienen el mismo derecho de ser atendidos como los que somos oyentes. Mariana, ¿en dónde te encontramos? Me encuentran en Instagram como @cparte_QRO. Ese es mi Instagram, y si no, también a veces doy clases o talleres en el Centro Cultural de Tejeda. Y pues, bueno. Otra vez tu Instagram, cparte QRO. Sí. Mariana Monjarrat, muchísimas gracias, te agradecemos mucho, de verdad, qué buena labor estás haciendo, es parte de tu trabajo, pero de verdad te agradecemos como parte de la sociedad, porque será una sociedad mucho más incluyente. Sí, muchas gracias. Mañana, ¿qué vas a hacer ti en el Día Mundial de Sordos? Sí, mañana es el Día Internacional de la Lengua de Señas, y de hecho toda esta semana fue para especial de personas sordas. Hubieron actividades, acérquense con la comunidad sorda para que puedan igual interactuar con ellos y puedan disfrutar pues de este día también.
Perfecto, muchísimas gracias, Mariana A ti. Mujerras, te agradecemos mucho y nosotros vamos con Esteban Buquet, que ya está aquí con nosotros. Exactamente, ya estoy bien acompañada con Esteban Buquet, nuestro reportero de confianza, para poder platicar, divertirnos y sorprendernos con las notas que nos trae el día de hoy. Voy a ver qué cara pones al ratito que te cuente una de Válgame ellas. Dios, a ver con qué me sale. Sí. Traemos de todo. De todo. De todo y de mucha información de varios temas. Vamos a empezar, ¿qué les parece? Muy buenos días. Buenos días. Primero, porque no se bienvenido. pierde esa Sí. bonita costumbre de La saludar. educación ante Claro, todo, claro. buenos días. Es que estos temas están como de ya. Ya, cuéntanos Pero rápido. primero hay que Sí. pues, saludar. Ya es jueves, estamos ya a nada de Ya, ver Ahora sí, ya el se agüita acerca de el uva, viernes. una copa de agüita de uva. Hay un buen vino, es rico, ¿no? Sí. Un buen vino tinto. Muy relajante también. Sí. Pues a mí Relaja. me gusta Y yo el acá, vino ya tinto. vamos. A mí me gusta el vino tinto. Sí, Ya. pero vamos a empezar con una información. Fíjense, como ustedes ya lo mencionaron al inicio del programa, que fue este temblor que nuevamente sacudió Ay, ya ni ¿Qué digas, tal? el día qué de sustos. esta madrugada, justamente a la madrugada. 1:16. A la gente de Ciudad de México, de Michoacán, que precisamente fue el epicentro, les llueve sobre mojado con estos sustos. Estas son unas imágenes que la gente logra captar. Entonces la gente salía así. Este es el de hoy en la El de madrugada. hoy en la madrugada, justamente fue a la 1:16, que fue, como mencionamos, el epicentro en Michoacán, que les tocó. Está súper feo, nuevamente les tocó a ellos. En Ciudad de México hubo 2 fallecidos. Una mujer, al momento de evacuar la zona, se no, salió en la resbaló. colonia y- Doctores. Exactamente, y se tropezó y bueno, falleció. Y un hombre que también le dio un infarto. Entonces son 2 personas que perdieron la vida a ¿Cómo causa no, de con esto. el susto? Justamente es que ya, o sea, las personas que viven ya en Ciudad de México y en estos lugares que suelen tener estos sismos, viven con ese miedo. Es y más horrible. sabemos que en este mes es donde suelen haber más. Sí. ¿No? Entonces, esto fue lo que sucedió el día de ayer. Y precisamente, justamente antes del sismo, pasó el concierto de Dua Lipa, que Oye, todo el mundo sí, estuvo ahí. allá en Ciudad de México. Yo veía ahí los videos de la gente, que de hecho tuvimos un corresponsal, que fue Alexis. Alexis no justamente- estuvo aquí porque se fue a la Porque pachanga. se si fue. usted no lo ve en cámara, no lo va a ver obviamente, pero no llegó por irse al concierto. Entonces, gracias a él traemos unas imágenes del concierto que estuvo increíble. Fue en el Foro Sol, fueron 65,000 personas ¿Qué las que tal? pudieron apreciar este concierto. Y fue momentos antes de lo que fue el temblor. Más o menos terminó casi a las 11:30. El concierto. Entonces, O el sea que la concierto- gente estaba llegando a su casa, Llegando. había mucha gente despierta. Sí, o sea, había muchas personas, 65,000 personas Qué en el barbaridad. Foro Sol. Esto es increíble. Y traemos una partecita de las palabras que ella dijo en español, porque ahí se dio a entender, pero Eso. las dijo con orgullo. Vamos A a, ver. escuchar un poquito de esas Muy palabras. bien. Gracias por su energía, por su amor y por su apoyo. Y gracias por esta noche mágica. Yo quiero decir muchas cosas, pero mi español no es perfecto. Yo necesito estudiar más, pero en esta noche yo voy a intentar para de ustedes. Gracias. Te quiero muchísimo, México. Ok, vamos. Y bueno, esto es lo que ella menciona. Oye, Quiere habla muy mucho. bien. Sí, habla Habla con hasta- poco acento, aparte, Ay, ¿verdad? nada más Sí, tantito. muy bien lo Tantito. El aprendió. apoyo, el Poco. apoyo de lo que dice. Pues fíjense que ni ella se salvó del temblor y No, pues, justamente después en el after le tocó a ella que en redes sociales la gente sacó los videos que le tocó, justamente son estos. Ahí estaba muy bailadora después de este concierto y toma la que le toca. Y la gente no se salía del lugar simplemente porque era Dua Lipa la que estaba ahí. Entonces ahí le tocó el susto de su vida, porque normalmente a los extranjeros o a las personas que no les ha tocado alguno de estos temblores No, de una vivir esa magnitud amplia, experiencia, sí, por primera vez sí te impacta. No, y que ya saben que en México el terremoto, los terremotos, entonces Sí, 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 ya le sí. tienen miedito. Y yo creo que el terror principal es que no sabes de qué magnitud va a ser. Sí. O sea, ya de por sí la alarma, la alerta sísmica, te impacta y después esperar de, bueno, ¿qué tan grave va a ser lo que va a suceder? En este caso a las personas, por ejemplo, hay un video muy viral que sacaron justamente en el noticiero de Joaquín ayer, que era unos españoles que les tocó su primer temblor. Temblor. Y el susto de su vida, las Claro. palabras que decían de susto,
Pero de esas Si los sí, o sea, españoles dicen palabras y no están asustados, imagínate, asustados. en otras, bueno. sí, no, o sea, la qué verdad es, barbaridad, y es entonces que sí. Dua Lipa se veía calmada, entonces digo, pues al final Pero no pasó bueno, a ya mayor. se llevó Controló el un susto. souvenir, el susto mexicano. Sí, caray. Qué Y sí, bárbaro. creo que está fuerte el susto generalizado, ¿no? Sí. Algo tendremos que hacer para tranquilizarnos, para que no hayan infartados, como lo que vimos en la madrugada, que dices, pues sí fue el temblor, pues sí, pero fue el infarto, fue el susto al temblor finalmente. Claro, y los Entonces, accidentes, digo, la señora que se la de la tropezó y se escalera, resbaló. sí. Y al pegarse en la y al Que cabeza. fueron pegarse. muertes prevenibles de alguna manera y que te hacen actuar así por el miedo al terremoto. Exactamente. Y lo importante también es que en los videos que se veía de la gente, se veía el protocolo que tenían en estos ensayos que hubo de las personas Sí, con los los simulacros con sus banderas o sus No letreros. corro, no grito, no empujo. Exactamente, y se ven las zonas que ya tienen. Entonces, creo que nos ha servido a las personas Sí. de estos simulacros preparados. estar preparados, sí, prácticamente, o sea, te dan de 1 a 2 minutos estas alertas sísmicas para poder salir. Entonces, bien puedes agarrar tu material, lo que necesites, Lo que decíamos, los papeles. justo, ya tener tu mochilita de salvación, la mochila de emergencia, ya tienes toda tu documentación, todo lo indispensable y vámonos para afuera. Ya nada más la tomas y adiós. Exactamente. Pues Yo sí, creo que Dua se Lipa puede. traía su folder ahí de papeles, su visa, Pasaporte, si no, por ¿cómo lo se menos, va? Sí, pasaporte. exacto. Sí, Que porque una aquí en cabina hay identificación. varios enamorados ahí del concierto Sí. de Dua Lipa. Es que, Que oye, decían, habla de ella, porque sí, todos queremos ver, todo mundo está enamorado de Dua Lipa. Exactamente. Oigan, y vamos a cambiar de tema, y este creo que es el tema que Ara quería no, que o sea, viéramos tu quiero reacción. que vean la reacción de Amelia. Exactamente. Déjame poner cara Fíjense de- que en no pasa Tailandia nada. Ajá. estuvo esta información a todo lo que da, pues resulta que una clínica estaba ofreciendo iPhone 14 a cambio de riñones. No. Exactamente. No, por favor. Miren, quiero que vean esta imagen para los de tele y para los radios, les explicamos un poquito. Son 3 personas que salieron a promocionar, que ellos ya traían su celular nuevo y justamente traían el parche de que les acaban de quitar el riñón. Entonces lo que ellos estaban diciendo es, cambia tu riñón por un iPhone nuevo. ¿Cuántas personas no harían eso? A ver, ¿no es fake news esto? No. Porque ahí no va el riñón. Pues Ah, la sonda. o sea, ¿me juras que esto es cierto? Sí, la información se dio y la empresa o la clínica lo tuvo que quitar luego debido a que todos los ataques que estaba recibiendo. No, bueno, por supuesto. Es una locura. Es fomentar algo fuera de lo normal, de lo natural y riesgoso. Es que darle nada prioridad más a una cosa material. Exactamente, imagínate cómo estamos, cómo está el mundo, cómo está la sociedad, que le da el valor de un iPhone a tu riñón, que si se te echa a perder el otro, adiós, se llamaba porque ya, caput. Exacto. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Lo peor es de que Yo no creo en esta nota. Bueno, las personas Yo no la estaban diciendo creo. que era broma, era Yo marketing también. o era real. Yo creo que sí llega a pasar porque te voy a contar de un caso que sucedió. En 2011, un joven vendió su riñón precisamente a una clínica clandestina. Entonces él se pudo comprar un iPhone de ese momento y un iPad. Lo que sucedió con esa cirugía es que se le vino una infección, hizo una demanda, ganó dinero, pero él ya no quedó bien. O sea, debido a la Ahí está infección. su iPad y su lo que Exacto, quieras entonces- que Sí, haya al rato- comprado. Exacto. Y el aparatito, el tecnológico ya no te sirve. ¿Y dónde quedó tu órgano que era de por vida? Se están jugando la vida. Pero bueno, las dos noticias son de Asia, de Tailandia, entonces yo creo que sí es verdad. Yo creo Si que no. llegan Yo a creo eso. que es que sí, ¿Cómo ya, o sea, podemos hay saber, por generaciones favor? nuevas que ya Pero hacen no lo que sea. dimensionan. Exacto. Pero no es posible porque no pueden estar avalando una clínica esta tontera. Bueno, la clínica no ha dado ningún comentario. Pero ahí está el nombre Sí, del sí, doctor, sí. quién sabe qué. En su idioma, pero sí, entonces No esto es leo, impactante, pero la Nit. realidad. Doctor Nit, La realidad es de ni que, te creas que sí es cierto esta nota. mira, hay que dejarlo al aire. Ok, Porque, está o bien. sea, es que sí puede pasar, y más en esos lados del mundo. A ver, un nefrólogo, por favor, vamos a invitar a un nefrólogo la próxima semana y que nos diga si esa foto de aquí un pedazo y luego rojo, le pintaron ahí con plumón rojo. ¿Sabes dónde están los riñones? Aquí atrás. Sí, no sí, creo sí. que te lo saquen, bueno, a lo mejor te lo sacan por aquí, pero no creo. Ya Por la es sonda, una... es lo que no, dice acá que mis sonda ojos. ni que nada, es una herida enorme para Pero ¿y sacarte qué un tal riñón. que es la publicidad que ellos querían para que vieras? Ya están hablando de ellos, pues sí. Sí, o No, sea, al yo final sí de hago cuentas, berrinche. bien o mal, la clínica ahorita tiene gente.
No vayan a la clínica del doctor Neil. Para los que, Por cierto. si pensaban viajar a Tailandia, no vayan a esa clínica. No vayan. Pero ahí está esa información. O sea, son cosas que dices tú, puede pasar o no. La realidad es Mira, de ya que... aquí ya están enojados, que si puedes ir con la vamos siguiente a la nota, otra por favor. entonces. Pues fíjense que se hizo un video muy viral de Sí. una mujer en Guadalajara, en Santa Tere, donde fue asaltada y le quitaron su laptop y ella dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a dejar, se metieron a su local y ella fue a perseguirlos y por suerte la mujer sabía jiu-jitsu. Entonces le dio sus Pero tremendos... con todo se le fue encima y ahí se ve los golpes y demás que le está propinando al ratero y que yo creo que ningún ratero se lo espera y mucho No. menos de una mujer. Toma la patada. ¿Cómo se llama lo que sabe la? Jiu-jitsu. 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 Ahora, es bien por ella, pero la realidad es que es un peligro. No saben Porque si te de verdad... saca una navaja, una Exactamente. pistola, un lo que quieras. Y ni con jiu-jitsu. Lo triste es que creo que la gente está cansada también de todas estas situaciones que ya no dimensionan en algunos casos Claro. cómo vienen estas personas, si vienen armadas, vienen Pero es con... que ya la violencia nos está superando en todos lados, a Exactamente. cualquier hora. Antes era, ten cuidado a partir de que anochece, no vayan a... Y ahorita No ya en el salgas día, después de las ya 10 de la enfrente de noche. niños. O sea, ya realmente no en las iglesias, o sea, ya no hay ningún lugar seguro. Algo está pasando Sí. con este mundo. Está Exacto. feo. Entonces, Está fea la pero cosa. está bien, está padre que se sepa defender y que no se lo esperan, que dijo la mujer, ¿sabes qué? Yo no me dejo y ahí te van mis ¿Tú mis qué harías? golpes". A ti A que mí te me ha encanta pasado, o sea, antes de... ¿Sí? Sí, ya ya aprendí. A ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué harías Fíjense en que ese cuando vivía en Guadalajara, a mí me asaltaron también, me robaron mi computadora, yo iba a la escuela en la mañana, Ajá. me la roban. caso? Un buen estudiante y te roban. Lo peor es que estaba ya finales, entonces todos los estudiantes saben que los trabajos finales... Era lo que te iba a decir, qué horror. Yo lo que le dije al ratero, le dije, ¿sabes qué? Déjame sacar mi trabajo, que era lo que me importaba, o sea, ni siquiera me importaba lo demás, pero no... ¿Y si te dejó? No me dejó. Ratero Ay, y mala está. gente. Sí, porque sí me costó No se pueden con las mucho. dos. Pues sí cuesta, como estudiantes todo el mundo sabe cómo nos cuestan esos trabajos finales. Claro. Les vale Entonces, gorro, no hay sí. conciencia. No Y les la realidad es importa. de que muchos a lo mejor nuestra primera vez o las primeras veces nos quedamos como no sabemos qué hacer. Pero imagínense a alguien que ya tiene frecuentemente estos incidentes en Ciudad de México en las furgonetas, que ya la gente está cansada, que prefieren responder la agresión, que también está mal, pero al final ya es la gente cansada. o Hace sea, muchos ya- años, 35 años, tenía un amigo argentino, tenía porque ya falleció, que dice que en la bolsa de la camisa llevaba una cantidad de dinero para que cuando lo asaltaran no se enojaran Claro. los asaltantes y les diera, Sí. mira, traigo acá 500 pesos, 1000 pesos, lo que quieras, porque si no les ponían unas golpizas, y te hablo de hace 40 años. Pues ahora hasta equipos tecnológicos que ya ni sirven, celulares, y los llevas para que cualquier cosa, ahí está mi celular, y el celular no era... Pero que ya no te saben, enojes o y sea, no me en los lastimes. audios que dice que los rateros mencionan, ya saquen el verdadero, porque ya la gente hacía ya eso. saben. Ya Que saben. si ya nos vamos, por favor, porque esto ya se acabó. Esteban, Por hoy. ¿ya ves? Bueno, un Esteban, cafecito gracias. Te después de encontramos esto. en Esteban Buquet. Sí, en mis redes sociales, ahí como mencionas, Esteban Buquet, en Instagram, Facebook, TikTok, donde quieran, para que traigamos estas noticias que son de debate entre que sí, que no. ¿Será cierto? ¿Será? ¿Usted qué ¿Será opina? Yo digo que sí Denos es su cierto. opinión mañana, seguimos hablando de esto. Ara, muchísimas gracias, que tengan muy lindo día. Gracias, Amelia. Gracias a ti y a toda nuestra audiencia por habernos sintonizado estas 2 horas de transmisión, tanto en radio como en televisión y en redes sociales. A Amelia Cove la encuentran como En Confianza con Amelia, una servidora como Ara Rangel Oficial. Y nos vemos mañana, viernes, en punto de las 8:30 de la mañana. Amelia, gracias y bonito día. Gracias a ti, vieron con qué gusto dijo, nos vemos mañana viernes. Viernes, como porque Iker ya puso llegó. el viernes. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 8:30 de la mañana aquí estaremos para seguir platicando muy en confianza. Que tengan lindo día. Hasta mañana. Nos vemos y escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Aquí. En Confianza con Amelia. Hasta la próxima.